clase. Y... Muy bien, acabo de publicar el link otra vez para los que no lo vieron a la primera. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Joel Sutton, su servidor, profesor de Academia Cristo, y es un privilegio servirles de guía en este curso que ya llevamos la mitad de la clase. Solo son 8 lecciones para este curso. El curso se titula La Biblia, la Iglesia Cristiana. En este curso, por supuesto, estamos viendo historias del libro de Hechos y también en las últimas clases, el miércoles y la próxima semana, vamos a echarle un vistazo al último paso del método de las 4C, que es el paso de consolidar, consolidar. Y en el proyecto final vamos a ver ese paso un poco más en detalle. Pero el miércoles veo que vamos a tratar el tema del proyecto final en detalle. Bien, comencemos la clase, como siempre, pidiendo que Dios nos acompañe y que nos bendiga en la clase. Esta es la quinta, Antioquía de Pisidia, Hechos capítulo 13. Es el texto bíblico en el cual nos vamos a enfocar hoy. Utilizando la oración que ven aquí, vamos a orar, amigos. Yo los puedo guiar en la oración, pero por favor de acompañarme con sus corazones. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que entendamos mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pedimos que nos perdones cuando nos falte el valor para hablar, que nos aumentes y nos fortalezcas en el amor por los demás y en el deseo de hablarles acerca de ti. Señor, todo esto te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, me llegaron unas preguntas en el fin de semana acerca de lo que publiqué en el grupo. No sé si ustedes vieron la cronología de la vida de Pablo y bien les voy a advertir. Estas son fechas aproximadas, ¿ok? O sea, si yo pongo 49 y usted dice 51, el año 51, bien, que no es, el punto no es discutir 1 o 2 años más o menos de diferencia, pero son fechas aproximadas, ¿ok? Así nomás. Así que el propósito es darles el panorama de la vida de Pablo, ¿ok? Ese es el propósito. No es o sea, los años en la cronología no son así oficiales la Biblia dice que eran tantos años, tantos años. En algunos puntos, o sea, sí, la Biblia dice, que Pablo pasó 1 año aquí o durante 10 años hizo tal, pero, o sea, hay pistas en el texto bíblico, pero sí, solo les digo de antemano em, que así lo vamos a ir leyendo, que el punto es el panorama, ¿ok? Bien, ok. Ahí saludamos a Jackie, que ya nos está acompañando. Buenas noches, Jackie. Ok. Y muy bien, la vida de Pablo, solo voy a revisar lo que pues ya más o menos pudieron ver en el grupo de WhatsApp, que pues que Pablo probablemente nació unos cuantos años después de Jesucristo. Puede ser por el año 5, 10 después de Cristo. O sea, ¿por qué? Porque cuando Saulo, o luego llamado Pablo, está presente
en la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Le llama a Pablo un joven, ¿verdad? Le dicen joven, o sea, probablemente no tenía más de 20, 25 años, ¿ok? Nació en el año 5, no lo sabemos exactamente, pero probablemente parece que fue educado en Jerusalén, es lo más probable, con el profesor Gamaliel, ¿ok? Que era un rabí conocido de la época, eh, de los líderes judíos. Em, y pues por supuesto, como punto de referencia, y por el año em, 28, 29 y 30, por ahí, Jesús es crucificado y resucitado a la edad de los 33 años. ¿Ok? Probablemente un año más o menos después de la muerte de Jesucristo es cuando Esteban es ejecutado, bueno, lo matan a pedradas, ¿verdad? Y estuvo presente Pablo, ¿ok? Para la muerte de Esteban. Poco después es la conversión de Pablo, la cual leímos, estudiamos el miércoles pasado, ¿bien? Ok. Perdón, estoy pasando unos compañeros de la sala de espera. Qué bueno que nos acompañen. Ok, eso fue en Hechos capítulo 9, ¿verdad? Que ya lo leímos. Después Pablo pasa aproximadamente unos 3 años en Arabia. En Gálatas 1, 17 a 19, Pablo escribe sobre lo que hizo después de ser convertido. Él dice, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, nos acordamos que en esa época Arabia era un área desértica, no tan lejos de Damasco. Tal vez no es exactamente lo que llamamos Arabia hoy en día. Pero bueno, nos imaginamos que Pablo pasaba el tiempo escudriñando las escrituras. Ahora con los ojos de un creyente en Jesucristo, él ya conocía las escrituras lo que para nosotros viene siendo el Antiguo Testamento, pero ahora él está leyendo nuevamente la palabra con ojos cristianos, ¿verdad? Bien, ahí por el año 34, eh, lo que acabo de mencionar, que Pablo baja a Jerusalén o sube a Jerusalén a visitar a Pedro y a Jacobo. Jacobo también le dicen Santiago, ¿verdad? Eran líderes de la iglesia en Jerusalén. Después va a Tarso, su lugar, su ciudad natal, y ahí pasa unos años, ¿ok? Em, bien. Después, ahí por el año 43 es cuando Bernabé lleva a Pablo a, a Antioquía. Esto es Antioquía de Siria, ¿ok? Lo que pasa es que hay dos ciudades que se llama Antioquía, ¿ok? Lo lleva a Antioquía de Siria y ahí es donde empieza su ministerio también enseñando a muchas personas ahí. Después, ahí por el año 44, 45, hace otra visita a Jerusalén, ¿ok? Y esta vez para llevar ayuda a los creyentes que estaban sufriendo hambre y poco después son enviados Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, lo cual estamos estudiando hoy, ¿ok? Lo que leyeron en Hechos capítulo 13 es parte del primer viaje misionero de Pablo. Estamos por el año 47, 48, ¿ok? Después del primer viaje sucede algo muy importante, es el concilio en Jerusalén. Vamos a estudiar ese concilio el miércoles. Después Pablo hace otro par de viajes, ¿ok? Ahí por el año 58, 60, Pablo es arrestado en Jerusalén
y detenido como prisionero. ¿Ok? Después lo mandan a Roma y pasa un tiempo en como bajo arresto domiciliario, o sea, en casa, en una casa, pero en cadenas. Y después sí llega a tener su libertad un tiempo y después en su última parte es arrestado otra vez y escribe sus últimas cartas. Parece que estamos hablando de Segunda de Timoteo y él habla como un hombre que está a punto de morir. Y sí, efectivamente se habla de que fue ejecutado probablemente en los tiempos de Nerón, ahí por el año 65 aproximadamente. ¿Ok? Vuelvo a decirlo, todas las fechas son aproximadas, pero más o menos eso es para darles el panorama de la vida de Pablo. Tomo una pausa. ¿Qué preguntas o dudas tienen ustedes? Ahí dicen en el chat que hay otra Antioquía que queda en Colombia. Bueno, de hecho, hoy vamos a hablar un poco de eso, de las dos Antioquías y bueno, ahora ya van tres. Son los varios antioqueños, ¿verdad? Nuestros compañeros colombianos en este grupo. Bien, ¿qué preguntas o dudas tienen ustedes acerca de la cronología y sobre todo de lo que sucedió? ¿Ok? No se preocupen tanto de exactamente, o sea, no les voy a poner un examen de, ¿qué pasó en tal año de la vida de Pablo? Eso no es tan importante. Ok. ¿Qué preguntas o dudas tienen? Ok. Bueno, si alguien llega a tener una pregunta, también la puede colocar en el chat. ¿Ok? Sí. Ay, perdón. Algo cambió muy rápido. Pues bien, amigos, vamos a pasar a nuestra lección entonces. La clase para hoy se enfoca en Hechos capítulo 13 al 52. No lo veo necesario leerlo nuevamente, ya que em, en el grupo, perdón, en el video y en la tarea ya leyeron eh, toda toda la historia, ¿verdad? Ok, muy bien, amigos. Sí, ahí veo. Ya aquí pone que Pablo proclamó el mensaje de Cristo crucificado y resucitado por medio del Espíritu Santo. Excelente. Es cierto, Jackie. Ok. Ok, también saludamos a Manuel. Buenas noches. ¿Cómo estamos, señor Manuel? Ok. Edith, buenas noches. Y Jackie, por supuesto, buenas noches, que también hemos comunicado en el chat con Jackie. Ok, pues que sean bienvenidos todos. Muy bien, amigos. Ahora llegamos a la parte de la clase en que ahora ustedes nos puedan apoyar con sus investigaciones acerca de Hechos capítulo 13 de 13 a 52. ¿Ok? ¿Qué encontraron ustedes para la pregunta uno? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Veo la mano de Atanasio, por favor, Atanasio, y de Jackie. ¿Atanasio? Sí, pastor. Yo conseguí los personajes que estuve leyendo. Está Bernabé, Pablo, Juan, los principales de la sinagoga, los israelitas, los gentiles, tin, tin. Sí, estaban Jesús, eh, Saulo, ¿cierto? Que era, bueno, viene el mismo Pablo, ¿no? Ujú, ujú. Y Paz. Sí, va muy bien. los gentiles, los prosélitos, los judíos prosélitos, Pilatos y Juan el Bautista.
Ok, excelente, muy bien, Atanasio. Sí, sí. Los términos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el término, bueno, tenemos judíos, que obviamente ellos son de la tribu de Judá, ¿verdad? Aunque a veces ya en esta época usan em, judíos y israelitas, em, a veces intercambian esos términos. Bien, judíos, pero gentiles y prosélitos, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe qué es un prosélito? Por ejemplo, en el versículo 43, se habla de, se disuelve la asamblea y muchos judíos y prosélitos fieles acompañan a Pablo y a Bernabé. Ok. Bueno, prosélito es alguien, perdón, a ver. Sí, exactamente, exactamente. Ahí en el chat, Diana y Jacqueline hablan de personas que fueron convertidos, ¿verdad? Personas que no eran parte de, no eran miembros de, y los convierten, ¿ok? O sea, personas que vienen de fuera y se hacen miembros de un grupo. Y eso es lo que eran, gentiles que básicamente se habían convertido a la religión israelita del Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces creían en el Dios verdadero, pero parece que en esta altura todavía no conocían a Jesucristo, porque todavía no les había llegado el Evangelio, o tal vez les habían llegado pedacitos de noticias acerca de Jesucristo, pero tal vez nadie les había explicado y predicado, enseñado bien. ¿Ok? Bien. Excelente, Diane y Jackie. Eso sí. Bien, yo creo que mencionaron los importantes, ¿ok? Sí, se mencionan también muchos personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? De Abraham, Saúl, Benjamín, de la tribu de Benjamín, David, o sea, se mencionan muchos del Antiguo Testamento también. Bien, pregunta dos, objetos. Voy a brincar esta pregunta hoy porque casi no hay, o sea, se menciona. Vi uno en, ¿qué versículo era? Pastor, ahí se menciona la mano, el corazón, la tierra. am, Dice que la sinagoga, la mano, la tierra, el desierto, el corazón, el calzado, el madero, el sepulcro, de Oh, los objetos que sí. uno puede conseguir así. Entonces sí encontramos varios. No muchos, ¿verdad? Muy pocos, pero sí hay uno que otro. Sí, Sí, sí. Sí, especialmente me llama la atención eso del madero, ¿verdad? En el 29 lo bajaron del madero sí, y lo los panes del sepultaron. madero. Eso Ujú. no se refiere mucho em, a la cruz de Jesús como madero, pero aquí en este lugar sí. Le llaman, lo bajaron del madero. ¿Qué? ¿Alguien más iba a aportar? ¿Qué? Perdón, ahí en el chat hay un buen de objetos, perdón. Sí, candelabros, paredes, colinas, rollo, barco, sinagoga, vestiduras, muchos objetos que no habíamos mencionado. Sí, excelente, excelente. Voy a actualizar mis notas, mis apuntes, porque yo creo que cuando hice mis apuntes, vi esta pregunta y dije, no, casi no veo objetos, pero ahora voy a agarrar las respuestas que dieron ustedes. Muy, muy buenas. Ok, excelente. Pasamos a la pregunta 3. ¿Dónde ocurre la historia? Se tocó este tema antes en la introducción a la clase, pero nuevamente pregunto, ¿en dónde estamos para esta lectura?
pastor, es correcto decir que están en Antioquía de Pisidia, porque ahí dice que es ahí donde estaban y iban a hacer el viaje. Ujú, ujú. Antioquía de Pisidia, correcto, correcto, correcto. Empiezan en el 13. Bueno, la lectura corre desde versículos 13 hasta el 52, ¿verdad? Si uno empieza en el verso 1 del capítulo, están en la otra Antioquía. Empiezan el capítulo en Antioquía de Siria. Después, bueno, mejor les enseño así. Ok, a ver. Ahora voy a presumir mis habilidades artísticas. Eso fue sarcasmo. Digamos que mi esposa es la artista en la familia. Pero bueno, aquí les enseño. Em, ok, empezamos aquí en Antioquía de Siria. Ok, ven que aquí dice Siria y aquí dice Antioquía. Disculpen que está un poco borroso aquí el mapa, pero creo que sí se logra leer. Ahí empiezan, ¿ok? Después bajan a la isla de Chipre, Salamina, Pafos. Si no me equivoco, por ahí es donde lo deja Juan Marcos. Puede ser. No me acuerdo exactamente en qué momento los deja Juan Marcos. Pero bueno, en algún momento en el viaje, Juan Marcos los deja y él vuelve a Jerusalén, ¿verdad? De dónde es. Él es originario de Jerusalén, ¿ok? Pero Pablo y Bernabé siguen su camino subiendo aquí a la costa, ¿ok? Siguen a Pergue, ¿ok? Entran en Pergue y luego por vía terrestre suben a. Ahí dice Pisidia, ¿verdad? Esta región se llama Pisidia y ahí dice Antioquía, ¿ok? Antioquía y la ciudad de Antioquía está justo aquí. Antioquía de Pisidia. O sea, hay dos Antioquías. Hay tres, incluyendo Antioquía, Colombia. Pues bien, entonces hoy en esta lección estamos en Antioquía de Pisidia. Bien. Buenas noches, Gribaldo. ¿Desea aportar? Bien puede. En los tiempos de Pablo habían 5 Antioquías, ¿verdad? Wow. Había una en Roma, había una en Italia, había una en Grecia, había una en la que estamos viendo que está en Siria, perdón, la que está en Jerusalén, que está cerca de Siria, y la que estaba en Turquía. Con la de Colombia serían 6, ¿verdad? Porque ese era un nombre de un emperador griego, Seleucia, que lo puso en honor a su hijo, a su padre, como hizo Alejandro con Filipos, con la ciudad de Filipo, y le pusieron ese nombre de Antioquía. Por eso que lo vamos a ver bastante, pero generalmente en la Biblia nada más tratamos con estas dos, pero sí hay más Antioquía en la época. Qué interesante. No, yo no sabía eso de que había 5. Pues gracias por la información, Gribaldo. Eso es de mucho interés. Sí, me imagino que hoy en día debe de haber algo parecido, ¿verdad? En Latinoamérica. Si muchos tenemos vínculos con España, pues en muchos países de Latinoamérica debe haber pueblos o ciudades que agarraron sus nombres de pueblos o ciudades de España o de otros lugares. Pero bueno, qué interesante. Excelente. Entonces estamos en Pisidia, perdón, Antioquía de Pisidia. Hoy en día es Turquía, ¿ok? Hoy en día es Turquía. Bien, seguimos con la pregunta 4 de cuándo ocurre la historia, amigos. ¿Qué? ¿Cuándo ocurre la historia? Grivaldo, veo su mano, ¿desea aportar o eso fue de antes?
Bueno, bueno, fue de antes, pero ya que me mencionaron a mí, ¿Sí? cuando empezó la historia del viaje o del sexo de Pablo. Sí, sí, yo creo que más o menos, cuando ocurre la historia, puede ser en su contexto, simplemente diciendo, estamos durante tal No, periodo. Ujú, ahí lo que tenemos para establecer la fecha, lógicamente, son lo que ocurría en el momento, ¿verdad? ujú, sí. Estamos dentro del periodo de Nerón, el loco, perdón, todavía no, Nerón fue cuando lo mataron. Estamos dentro del periodo de Herodes, Agripas, el nieto del otro Herodes, ¿verdad? Ujú. Que es más o menos donde ocurrió más o menos la transformación de Pablo al cristianismo, así que lo podríamos agarrar. Creo que Nerón llegó hasta el, si no me falla la memoria, el 37, 38. Así que por ahí es que nos podemos ubicar. Ujú. Sí, sí, eso ayuda mucho. Estamos, sí, antes del, como dice Gribaldo, antes del tiempo del emperador Nerón, pero sí, bueno, hablando de los emperadores, posiblemente por esa época sería uno em, Tiberio Claudio, algo así. Pero bueno, ni es tan importante. Em, lo importante es que estamos durante el primer viaje misionero de Pablo, ¿ok? Posiblemente unos 15 años más o menos después de su conversión, ¿ok? Ya han pasado, o sea, él ya no es un nuevo creyente, él tiene tiempo ya en la fe cristiana, bien, ¿ok? Y principalmente vemos que la acción de esta historia toma lugar en qué día de la semana, ¿se fijaron? Hay como 2 días. Una pista sería en el verso Sí, pastor, 14. Perdón, adelante. gracias. Día sábado, pastor, Sí, sí. en la sinagoga. Ujú. En un día de reposo, ¿verdad? Porque para ellos eso era el día de juntarse en la sinagoga, era día de iglesia, ¿verdad? De tener iglesia, de congregarse em, para escuchar la palabra. Em, y sabemos que en el 42 tenemos otra pista, ¿verdad? Ok, en el 42, 44. O sea, Pablo da un discurso largo y después le invitan otra vez a volver, ¿verdad? El siguiente sábado. ¿Ok? O sea, el 42 en adelante es el siguiente sábado. Bien, o sea, en 2 sábados más o menos es cuando toma lugar la acción de esta historia. ¿Cuál es el problema de esta historia, amigos? ¿Cuál es el problema que ven? ¿Qué, Jackie? Gracias, pastor. Uno de los problemas que yo pude ver que los habitantes de Israel y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Para mí eso es un gran problema, ¿verdad? Ujú. Y diciendo crucifícalo y pidieron a Pilatos que lo mandara a crucificar. Sí, sí, bien, bien, Jackie. O sea, Pablo repasa la historia de Jesucristo y está hablando con judíos. O sea, está básicamente diciendo, ustedes también. ¿Ok? Livia, por favor. Apuntando a lo que usted decía, con el repaso que Pablo está haciendo desde allá, que se viene contando pues todo lo que pasó con Jesús y que lo que el Señor hizo, que lo levantó pues de los muertos, contando toda la historia, pienso en que ellos tenían no creían realmente quién era Jesús, pero cuando veo aquí que Pablo sigue leyendo y contando la historia, acá él dice
Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban a la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, también yo pienso que era el predicándoles para que perseveraran en la gracia y el favor del Señor. También lo veo como un problema, porque la insistencia de Pablo es, les retomó toda la historia para que ellos dijeran, bueno, perseveren en el Señor. Todo lo que han pasado, todo lo que ha vivido, todo lo que el Señor les permitió que ustedes lo rechazaran, que ustedes lo dejaran, lo abandonaron, pero sin embargo, aquí está, resucitó entre los muertos. Él está esperando por ustedes y perseveren, y perseveren. Bien, Livia, excelente, excelente. Me gusta. Sí, el enfoque en perseverar en la palabra de Dios. No se den por vencidos. Atanasio, por favor, Atanasio, Pastor, puede. Ahora sí. sí, ahí sí, pastor, qué pena. Pues leyendo el verso 45 dice que, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y Mm, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces aquí estuvo el problema porque todo iba bien, gracias a las hermanas que dijeron sí, todo iba bien hasta allí, pero ellos sintieron realmente celos porque decían, este señor viene aquí a cambiar las cosas con una palabra que estaba siendo muy contundente ante la muchedumbre. Entonces esto ocasionó celos entre ellos y decir, mejor dicho, o lo callamos o aquí perdemos todo, en pocas palabras. Entonces el problema se suscitó fue porque hubo celo en ellos de lo que Pablo realmente estaba diciendo y sabía que era convincente y contundente. bien, excelente, Atanasio. Ahora sí, creo que le dimos al blanco. Igual Diana en el chat concuerda con el aporte de Atanasio, que habla de los judíos que se pusieron celosos, ¿verdad? Ahora, aquí va lo interesante, amigos. El primer sábado llegan ellos y Pablo y Bernabé, obvio que la gente sabía que, estos son hombres espirituales y visitantes que están aquí. Se sientan ellos y están escuchando la lectura de la palabra y el líder local de la sinagoga. Sinagoga era donde básicamente eran iglesias o congregaciones, lugares de reunión para escuchar la palabra de Dios en cada, o sea, la sede todavía es el templo de Jerusalén. En esta época todavía estaba el templo, pero los pueblos para sus reuniones semanales y todo, se juntaban los judíos en las sinagogas, ¿verdad? En las sinagogas. Y se leía la ley y los profetas, o sea, para nosotros lo que es el Antiguo Testamento. Ahora bien, ellos entran, Pablo y Bernabé, se sientan, escuchan la lectura de la palabra y el líder dice, aquí tenemos unos visitantes, ¿tienen alguna palabra de aliento? ¿Tienen palabras de ánimo para nosotros? Entonces Pablo se levanta y ahí es donde da su sermón, ¿verdad? Era un repaso de historias bíblicas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero vemos que también sí estaban presentes gentiles temerosos de Dios, o sea, no eran, era un grupo mezclado, ¿verdad? Pero lo interesante es que él sí explica que Dios tenía un plan y que Jesús es el cumplimiento del plan. Y lo interesante, amigos, es que ellos dicen tal cual, ahora les anunciamos a ustedes las buenas nuevas y que Dios dijo a David que no vas a ver la corrupción de tu cuerpo, pero David, pues sí, se fue sepultado. Entonces está hablando de Jesucristo. Jesucristo fue resucitado, pero hasta ahí los judíos no están molestos, no se ponen celosos. Pero ¿qué es lo que los pone celosos? Es cuando sienten que,
Cuando nosotros predicamos, enseñamos, como sea, va poca gente. Pero ahora que llegan estos de fuera, Pablo y Bernabé, ¿quiénes se habían juntado en el segundo sábado? ¿Se fijaron? En el 44 dice, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Miren, digamos que yo tengo una iglesia aquí en Asunción, Paraguay, y nos juntamos unas 30, 40 personas, y luego Atanasio visita y Atanasio predica en la iglesia, qué bien, bienvenido hermano, y luego la gente ahí dice, Atanasio, eso estuvo bueno, puede volver el próximo domingo, y ya corre la voz por toda la ciudad que Atanasio que dio un mensaje eh, acerca de un tal Jesucristo y dicen que él es el Mesías y ahora ya está digamos que se hizo viral el mensaje de Atanasio y ahora en el segundo domingo que está Atanasio aquí en mi iglesia en Asunción, ahora no llegan 30, 40, llegan 300, 400 personas. Y ahora yo, el líder aquí, pues yo estoy celoso de, pues no, porque viene toda la gente a escuchar a él y a mí no. ¿Cuál sería mi problema espiritual? Envidia, celoso, sí, pero ¿por qué? Porque siento que, yo estoy perdiendo mi influencia. Eso está amenazando mi poder. ¿Ok? O sea, ellos sentían que estaban perdiendo control. Ellos querían ser como Dios. Ellos querían manipular a todos. Ellos querían mandar. Ellos querían, o sea, no querían, su interés no era el bienestar del pueblo, no era la salvación del pueblo. Su interés era su propia imagen, era su propio poder y influencia, ¿ok? Ellos querían ser los influencers, no querían que Pablo ni Bernabé fueran influencers espirituales, ¿me explico? Y uso la palabra influencer para bien, yo sé que también eso de influencer puede ser todo un tema, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece? O sea, estoy muy de acuerdo con lo dicho, que el problema es eso. Bien. Ok, y veo un buen aporte, un comentario en el chat, amigos, les recomiendo leerlo ahí en el chat, que Dayana habla de que se soluciona el problema cuando dan el mensaje de Dios para los gentiles, ¿verdad? Porque dicen las profecías que te he puesto para luz de los gentiles, ¿ok? Y esa profecía habla de Cristo, Cristo es la luz de los gentiles, pero también habla de la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos una luz para las naciones, ¿verdad? Ok, bien, vamos ahora al paso de consolidar. En considerar, amigos, estamos repasando los detalles de la historia. En el paso consolidar, ahora el enfoque está un poco más en la aplicación personal. ¿Cómo se aplica esta palabra de Dios a nosotros? La primera pregunta, la 6 es, qué pecado vemos en esta historia y confesamos o identificamos en esta historia y confesamos en nuestras vidas? Amigos, ¿qué pecado ven ustedes? Muy bien, Jackie dice, el pecado sería la incredulidad del pueblo. Ujú. La incredulidad. Y qué interesante que lo más sorprendente es que los judíos mayormente son los que rechazan el ministerio de Pablo.
uno pensaría que, los judíos que conocen el Antiguo Testamento, que de ellos viene la salvación, de ellos viene Cristo. Ellos van a creer, ¿verdad? Pero no es así. Diana menciona en el chat el celo hacia los hermanos que llevan el Evangelio del Señor. Correcto, muy buen punto, Diana, y también Aurea, el celos, egoísmo, la envidia. Amigos, muchas veces eso sería como envidia por el éxito en el ministerio de otros, ¿verdad? Digamos que tenemos una tarea aquí en la clase de compartir la palabra y uno dice, yo compartí con un grupo de 4 personas y otra persona dice, yo compartí con un grupo de 40. Pues si yo nada más junté 4, tal vez me voy a sentir mal. Perdón, em, mi carne, mi carne tal vez va a sentir envidia de, pero pues yo quisiera juntar gente como Selene, que ella juntó 40, pues. Livia en el chat habla de persecuciones, envidia de los líderes, y así a veces somos envidiosos. Bien, Selene, por favor, vi su mano. Sí, yo el pecado que veo aquí, bueno, en mí, es de que el poco sufrimiento que a veces tenemos para el evangelio nos toca en una ciudad libre, pues, de evangelizar y a veces ni eso hacemos, vemos problemas y pues no les predicamos y ellos arriesgaron su vida Mm. por llevar a los pies de Cristo a muchas personas. Entonces en mí, pues yo veo que me falta esa área como que más empuje pues a las misiones, ¿verdad? Que nos mandó Dios a salvar almas. Excelente, Selene. Em, Tal vez por temor de las consecuencias, a veces no alzamos la voz, no predicamos, no tomamos riesgos, ¿verdad? No nos queremos arriesgar por temor a perder amistades, a perder algo de nuestra vida, o perder la vida, punto. O sea, morir. Me gusta. En esta Biblia que estoy leyendo, dice que, o sea, digamos que se pusieron feos los judíos y Pablo y Bernabé en el 46, o sea, ya los están maldiciendo los judíos y Pablo y Bernabé dice, les contestaron valientemente. Les contestaron valientemente, pero dice, era necesario que les predicáramos primero la palabra de ustedes, pero ok, ahora vamos a los gentiles. O sea, rechazar la palabra de Dios, vemos, los judíos rechazaron la palabra de Dios. Y yo siento que en momentos de mi vida también he rechazado la palabra de Dios. Tal vez no con violencia, pero tal vez simplemente algo entra por un oído y me sale por el otro y ni lo toma en cuenta. ¿Ok? Que Dios me perdone por no tomar en cuenta su palabra en ocasiones. Grivaldo, por favor, ¿qué pecado identifica usted en esta historia y confiesa en su vida? Bueno, identificar un pecado en esta situación es algo complicado porque tenemos que estar claro que es una sinagoga, es un lugar, especie de una casa comunal que hay en los pueblos donde se reúnen, en este caso los judíos, a estudiar la palabra. No hay sacerdote, no se hace ningún tipo de ritual es como una casa comunal, se Ujú, ujú. conversa de todo. Y si vienen unas personas extranjeras, judías como ellos, a hablar la palabra, todo el mundo va porque no hay radio, no hay televisor, no hay nada que escuchar. Número uno, ¿verdad? Así que todo el mundo se reúne a escuchar, a estudiar la palabra, el que más sabe, por eso es que el principal de la sinagoga se llama Jairo. Ese es el término que utilizan el judío para determinar a las personas que dirigen las sinagogas, porque no hay sacerdote. Los sacerdotes están en los templos. El templo de Jerusalén no existe, así que los rituales que se hacían de sacrificio o la misbah, que todo templo debe tener una misbah,
lo hacen ahí misma, pero totalmente aparte, que son las tinas donde se hace la purificación de estos. Así que en la sinagoga, entonces llega Pablo y comienza a comentar de un Dios, ¿verdad? Que lo sanó, que hizo esto, que hizo los otros, pero cuando comienzan a cuestionarse con la idea que tenían ellos con respecto a al Salvador que venía, no es muy coherente, porque ellos están esperando a alguien que venga con poder, con riqueza, con fuerza, ¿verdad? Y como dice la misma Shema judía, que uno de sus principales, mi Dios uno solo es, ¿verdad? Y no comparte su gloria con nadie, pero ahora me dice que hay otro que vino a la tierra y que murió crucificado. O sea, en ese tiempo morir crucificado era lo peor que te podía pasar, era un maldito. Así que no era tan fácil. Y lógicamente a la gente, al escucharlo la primera vez, imagínate lo que va a pasar si el Señor va a seguir conversando una segunda vez. Se va a llenar porque todo el mundo quiere saber este que vino a hablar. Acuérdate que los discípulos tampoco podían hablar ya en la sinagoga, inclusive les suspendieron ir a las sinagogas a poder predicar. Así que era un problema, no es tan fácil, no es tan fácil, porque creo que nadie aceptaría eso. Me explico, aún en estos tiempos que llegue alguien a tu iglesia y te comienza a decir una cosa que tú quedas y ¿qué pasó aquí? Ese no era mi línea. Así que no era tan, pero sí era un boom de la época, porque recordemos que este sector donde él predica es Antioquía. Esa era la tercera ciudad más grande después de Jerusalén y esta, se me olvida la otra, Alejandría. ¿Me explico? Era una ciudad bastante grande, casi de 500,000 habitantes, dicen en aquel entonces. Así que me imagino que fue un boom. Pero ahí tenemos que ver el conflicto cultural con respecto a lo que Pablo estaba predicando ahora y lo que ellos tenían como costumbre de su religión judía. No era algo muy fácil, pero lo que me agrada es que por lo menos se tomaron la molestia de escucharlo. ¿Me explico? Y algo logramos con el respeto de escucharlo, ¿verdad? No, quizás no comprenderlo porque su lineamiento no era ese. ¿Ok? Sí, gracias, Grivaldo. Y ese es un buen punto. A veces nosotros tenemos la actitud y la mentalidad de, vamos a predicar la palabra solamente cuando vemos que la gente la vaya a recibir. Y no, Pablo y Bernabé predican la palabra aún entre los que muchos la van a rechazar, pero aún así la predican. Y Dios es glorificado, amigos, cuando predicamos fielmente la palabra y la gente la rechaza. Aún así, alabado sea Dios. Aún, bueno, nosotros, como ya mencionaron, no queremos sufrir a veces rechazo, queremos solamente éxito, pero acordémonos que también es una bendición sufrir por el nombre de Cristo, pero sí, un pecado, yo digo que identifico en mí es lo que ya mencionaron, que a veces no quiero sufrir, a veces no quiero gastar mi tiempo en predicar y enseñarles a los que yo veo que es poco probable que crean, que reciban, que lo más probable van a rechazar la palabra. Entonces, evito esa situación y que Dios me perdone, ¿ok? A nosotros nos corresponde predicar. Y claro, cuando alguien ya la rechaza, tuvieron la oportunidad de escuchar y la rechaza, pues ya llega el momento de sacudir el polvo de los pies, ¿verdad? Como lo hicieron. Y decir, ok, si no quieren, voy a seguir y predicar a los que sí la quieren. Pero por lo menos hay que hacer el intento, ¿verdad? Bien, vamos a la pregunta 7. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia, amigos? ¿En qué versos y palabras de la historia vemos el amor de Dios? O sea, ¿en qué? Jackie, por favor. Gracias, pastor. Yo veo el amor de Dios cuando Pablo llegó y les contó la historia de Moisés, Samuel, Saúl y David, y que tenía el corazón para decirles del bautizo y proclamó a toda la palabra de Jesús, pastor.
Les estaba dando una oportunidad de arrepentirse y tener el perdón ante nuestro Señor. Ahí es donde yo veo el amor de Dios. Yo creo que desde que Pablo empezó su recorrido, él ya llevaba ese amor para todos a través de Jesús. Ujú. Pablo los instruyó con mucha paciencia, de manera coherente, clara, a base de lo que ya sabían, ¿verdad? Porque Pablo hace un repaso del Antiguo Testamento porque está hablando con un grupo que conoce el Antiguo Testamento. El grupo ahí eran personas que leían la ley y los profetas, leían Moisés, leían de las historias de Abraham. Por eso, él usa lo que conocen y saben para Pastor, acuérdate enseñarles que, acerca de Cristo. Grivaldo, pastor, ¿sí? no existía Nuevo Testamento. Me explico, te estaban formando Ay, eso. perdón, el Antiguo Testamento. Y sí, no le decían el Antiguo Testamento, perdón, es lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Buena aclaración, Grivaldo. Gracias. Sí, no Perdón. existía. Gracias, gracias. Sí, para ellos obvio que no decían, vamos a leer el Antiguo Testamento. Pues no, era el único para ellos. Pero sí, o sea, abrían el rollo de Isaías, abrían el rollo de, o sea, de la Torá de Moisés, ¿verdad? Bien, Livia, por favor, ¿dónde ve usted, en qué versos, qué palabras ve usted el amor Yo de veo Dios? el amor de Dios, sigo insistiendo en el versículo 48. Y los gentiles oyeron esto, oyendo eso, o sea, estaban tan compungidos con la palabra del Señor, que el Señor, lo que usted decía ahorita, me tocó tanto porque tengo aquí, estoy en un dilema, que el Señor me ha ido mostrando en sueño algunas cosas y debo ir, pero me da miedo de que de pronto no me escuchen, porque son bastante aferrados a creencias. Y entonces yo digo, ay Señor, también le pedía perdón al Señor ahorita, pero veo el amor de Dios que quizás de pronto eso es lo que va a pasar si nosotros vamos. Dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban, o sea, estaban contentos. Ahí Dios mandó ese Pablo que llevara esa palabra porque ese grupo ya estaba preparado, como cuando les dijo a los discípulos, cuando la mujer samaritana dijo, la mies es mucha, ya está, todo está listo. Entonces, Dios cuando lo mandó allá, ya todo está listo, porque Dios había dicho que le separaban a Pablo, a Saulo y que le separaban también a Bernabé. Entonces ya Dios tenía todo eso preparado. Entonces nosotros a veces somos los que nos negamos a lo que ya Dios ha preparado. Entonces aquí estos se convirtieron al Señor, dice, y se convirtieron, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, porque no a todos los que le prediquemos, no a todos los que le llevemos el mensaje van a estar ordenados para vida eterna, porque unos tienen que quedarse para condenación, porque el Salmo lo dice, porque él tiene que dejar a algunos ahí para poderlos juzgar, para poderlos condenar. Entonces veo el amor del Señor allí. Y en el versículo 52 lo confirma Pablo diciendo, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, había algo precioso que el Señor había preparado para ese momento. Gracias, profe. Ah, gracias, Livia. Gracias, Diana, también en el chat. Concuerda, dice que en el verso 47, o sea, Pablo habla de que somos luz para los gentiles. Nosotros, pues primero Jesús es la luz para los gentiles. Y también el pueblo de Israel iba a ser una luz para los gentiles, porque en ellos estaba la palabra de Dios, con ellos estaba la adoración y los sacrificios y todo eso que daba testimonio del Dios verdadero y daba testimonio del Cristo venidero. Y luego llegó el Cristo, la mera luz, ¿verdad? Y ahora nosotros, la iglesia, somos una luz, ¿verdad? Jesús dice son la luz del mundo, son la luz de la tierra, ¿verdad? Bien, ahora juntamos todo esto y ahora yo pregunto los comentarios creo que era de Jackie, de Livia, de Diana, y digo, ¿quién te enseñó a ti?
¿quién te explicó la palabra de Dios? Así como Pablo les estaba explicando el Evangelio y estaba juntando, básicamente, uniendo toda la Biblia de, miren, el Antiguo Testamento, ahora llegó Jesucristo, el cumplimiento. ¿Quién te enseñó a ti? ¿Quién te explicó cómo es que todo se une en Cristo? Dice, te he puesto por luz para las naciones. ¿Quién es el que te trajo la luz? ¿Fue alguien de tu familia? ¿Fue alguna iglesia, algún pastor, no sé, algún ministerio? Pero gracias a Dios, alégrense, celebren, porque Dios también ha puesto esa luz en tu vida. Y ahora sí, la pregunta siguiente, pues obviamente vamos a ver que nosotros también podemos ser esa luz, pero es entender que nosotros somos los que hemos sido ordenados, elegidos para la vida eterna. Amén. Wow, nosotros. Y me alegra también el 49. A mí me gusta mucho. La palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Cómo es que la palabra de Dios llegó a tu región? Posiblemente empezó con misioneros, sacerdotes, con católicos, ¿verdad? Y sabemos que eso viene y puede que haya católicos aquí entre nosotros hoy, y no voy a discriminar. Usted también es bienvenido si usted es católico. Em, pero nosotros aquí, bueno, la Iglesia Católica abiertamente tiene la Biblia, pero también tiene tradición, ¿verdad? Y nosotros en Academia de Cristo enseñamos la Biblia, ¿ok? Pero también damos gracias porque hay personas que llegaron a saber del Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de esas misiones españolas en algunos lugares. Y después, en los últimos siglos, llegaron otros grupos cristianos, iglesias o misiones cristianas evangélicas o bueno, de muchas formas. Y ellos llegaron con más enfocados tal vez en la Biblia, pero ok, gracias a lo que voy, perdón, a lo que voy es que la palabra de Dios también se ha difundido por tu región, en tu vida, en tu calle, en tu barrio, y a la vez tal vez decimos, sí, pero veo que las iglesias también tienen mucho legalismo. Están enseñando de Cristo, pero también están enseñando tienes que, y están amontonando reglas extra bíblicas o reglas hasta del Antiguo Testamento que eran para los judíos. Y ahora, tal vez usted ve que en su pueblo y ciudad hace falta que se difunda la palabra de Dios, Cristo, no más, ¿ok? Sin sin aditivos, bueno, ok, bien, ahí veo muchos comentarios lindos, amigos. Algunos hablan de experiencias personales, que les llegó un pastor, una abuela, un familiar, ok. Algunos ya desde chiquitos conocían la palabra de Dios, ok. Muy bien. Ok, gracias por sus comentarios en el chat. Amigos, última pregunta para hoy. ¿Qué, qué vamos a hacer para poner en práctica esta palabra de Dios? O sea, ¿qué nos enseña Dios a pedir en oración o a hacer por gratitud a Él para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Ok? No queremos ser nada más oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué, qué vamos a hacer para seguir el ejemplo de esta palabra de Dios, para seguir la guía de la palabra? ¿Ok? Ok, ya aquí en el chat dice, nos enseña que seamos discípulos y que llevar
su nombre a la victoria. Excelente, Jackie. ¿Ok? Muy bien. Podría ser así. Esta historia me enseña que al igual que Pablo y Bernabé, yo también quiero, o que al igual que los gentiles, yo quiero, ¿ok? Gribaldo, por favor. Lo que veo en esta historia, por lo menos directamente sobre el discípulo Pablo, es que Pablo tenía mucho conocimiento de la ley, muchísimo conocimiento, y se puede dar que era una persona bastante inteligente debido a ese conocimiento, como dice la palabra, que de la boca del Señor sale el conocimiento y la inteligencia, ¿verdad? Entonces, pero más que eso, lo que debemos ver como a través de ese conocimiento y esa inteligencia, que el Señor nos dé la sabiduría para poder transmitir las cosas de una manera formal, respetuosa, ¿verdad? A los hermanos. Que esa es la parte que a veces todas las religiones tienen algunos, porque caen en eso lo que usted mencionó, o mucho legalismo, o mucho tradicionalismo, o mucho este dijo, y a veces esas palabras no están pegadas a lo que dice la palabra, Ujú. porque debe estar pegado a lo que dice la palabra, porque si no vamos a quedar en muchas revelaciones, en muchas especulaciones de tipo humana, que eso no nos sirve de nada en realidad. ¿Me explico? Porque yo puedo tener una muy buena revelación, pero puede estar lejos de la realidad si no está pegado a un texto bíblico que avale mi, mi entendimiento o mi conocimiento de lo que yo digo en la palabra. Así que esa es la parte difícil, cómo transmito eso, ¿verdad? Sin caer en tradicionalismo o en costumbre ya de uno que tiene inculminado. Porque usted vio una pregunta muy buena, por lo menos en mi caso. Yo siempre iba para mi Sunday School que hacían los protestantes aquí. Después tuve más de 18 años en la iglesia católica dando catecismo todos los domingos. Después cuando me fui aquí, tuve cuando me fui para Estados Unidos con mi tía que era vestita, yo me ponía a hacer la tarea con ellas permanentemente en Atlanta, Georgia. Iba para la iglesia los sábados con ella y fue la que me compró libros de religión. Y como Estados Unidos llega la temporada de mucho frío, nadie sale, así que lo mejor es leer, ¿verdad? Sí, porque no queda más nada, ¿verdad? Entonces me fui involucrando en el tema ese de la lectura, ¿me explico? Y el conocimiento. Después regresé y me gustaron mucho la gente del Ejército de Salvación, el Salvation Army, y también tuve con ellos un tiempo, ¿verdad? También agarrando conocimiento, después vino una iglesia pentecostés, ¿verdad? La verdad que la fe aquí en Panamá muy grande ella, y después de eso me fui con la gente de MTA, ¿verdad? Otro movimiento religioso que también había que fue que realmente ya de adulto, que me dio el enfoque ese de buscar información, más conocimiento y aprender a respetar las tradiciones y costumbres, porque hasta Pablo señala que eso hay que aprender a respetarlas, las tradiciones y costumbres de los pueblos, sin dejar de testificar con tu vida, ¿verdad? Y dar tu conocimiento que tienes de tu palabra con mucha sabiduría y respeto. Gracias, Grivaldo. Muy bien, le escucho a Grivaldo diciendo que hablando de la importancia de conocer la palabra de Dios. Todo lo demás es secundario. Tradiciones, información extra bíblica, lo que dijo tal o tal pastor, todo lo demás es secundario. Lo importante es la palabra de Dios. Y fíjense que Pablo aquí utiliza historias bíblicas para enseñar, ¿verdad? Historias bíblicas. Por eso estamos en un curso aquí en el Discipulado 1 estudiando historias bíblicas. Que Dios nos ayude también a ver, ah, qué está pasando? ¿Qué historia bíblica se necesita para esta ocasión? Estoy hablando con un matrimonio que ha perdido su rumbo, ha perdido su camino y simplemente ellos necesitan escuchar qué historia. La historia de cuando Dios creó
a Adán y al hombre y a la mujer y los unió en pareja. Y Dios ahí explica el propósito del matrimonio. Ah, bueno, esa historia conviene, entonces la voy a contar. O sea, conocer la palabra y saber cuándo aplicarla, ¿verdad? Que Dios nos dé esa sabiduría. Muy buenos aportes en el chat. Jackie dice que Dios nos llama a pedirle que no nos olvide ser fuertes en la palabra, como Pablo y Bernabé, ¿verdad? Em, como dice Livia, perseverar en la palabra y ponerla en obra, y llevar a cabo la gran comisión, amor, hacer todo en amor, ¿verdad? Porque acuérdense, si tenemos la razón y estamos predicando valientemente, pero si no lo estamos haciendo en amor, mm, em, ok, muy bien. Y Diana también comenta que ya podemos ser la luz, ¿ok? La luz para que necesita el mundo, para que conozcan a Jesucristo. Ok, muy bien. Jackie, veo su mano, adelante. Gracias, pastor. Yo solo quisiera dar mi opinión en esto que estamos platicando de que podemos Ujú. saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria, los versículos, los salmos, pero no podemos enseñarla si no tenemos ese amor, ¿verdad, pastor? El amor es el que nos va a ayudar a nosotros a poder conectar con las personas. Si usted no Ujú. siente ese amor, aunque usted le platique todas las reglas de la religión o de la Biblia o las historias de Jesús, ellos no lo van a entender. Entonces yo creo que quien nos da ese amor es a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho, mucho amor con los demás para poder conectar, porque eso es la conexión del ser humano, el amor. Si usted viene y nos cuenta la historia de Jesús con palabras duras, con palabras, le aseguro que muchos nos vamos saliendo del curso o decimos, no, no nos gusta este pastor porque no conectamos con él no nos habla con amor, pero es al contrario. Academia Cristo desde el primer curso que yo he recibido ha hablado con eso, con amor, con dedicación, o sea, conectan con nosotros. Entonces, si no hay conexión, no podemos enseñar y las personas, como dijo el hermano, no les va a gustar y se van a ir o no les va a poner atención. Entonces, sobre todo para mí, pastor, valga la redundancia, el amor que vive el amor, como decimos todos, pero en este caso es muy especial y muy importante a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y para poder ser un discípulo más. Gracias. Amén, amén, Jackie. Es eso, de primero con un corazón agradecido, lleno de amor, sabiendo que, wow, Dios me ha dado su luz, Dios me ha escogido para la vida eterna. Wow. Ahora sí, ¿cómo no voy a amar a mi prójimo? ¿Cómo no voy a amar a personas de otros países, personas de otros lugares y también a mi propia gente? Y aun cuando aun cuando el mensaje casi siempre va a tener una reacción, va a sacar una reacción mezclada, amigos, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, divide, ¿verdad? Algunos creen, otros no, y así es, pero em, gracias a Dios tenemos esa oportunidad de compartir el amor de Cristo. ¿Y qué vamos a compartir? Pues también, sí, es conocer las escrituras para saber qué compartir con la gente. Y también es bueno, amigos, otro puntito, quiero, es importante también tener una buena estrategia. Siento que Pablo y Bernabé tienen una buena estrategia llegan a las ciudades y buscan a los que ya más o menos conocen al Dios verdadero. ¿Dónde los encuentran? En las sinagogas. Van primero a los judíos, porque algunos de ellos sí llegan a creer. Algunos de los judíos
ya conocen y tienen esa fe en Cristo, pero todavía no saben que todo se cumplió en Cristo. Pero después van a los gentiles, porque ese es el trabajo que Dios tenía preparado y planeado para Pablo, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería tu estrategia? ¿A quién vas a compartir primero? Posiblemente puede ser compartiendo con tus familiares que ya te conozcan, puede ser con amigos cristianos que más o menos ya conocen algo de la Biblia y algunos de ellos sí van a querer escuchar, pero como vemos que a veces los que menos quieren escuchar son los religiosos, ¿verdad? Los que ya están en una religión, sí, a veces la gente, o bueno, a veces nosotros, cuando estamos en cierta iglesia, con cierta enseñanza o cierta cultura, ya nos hacemos muy cerrados, ¿verdad? Y no queremos escuchar em, enseñanzas o no queremos escuchar. Y es bueno tener cuidado, ¿verdad? Porque no todo lo que se habla, se predica, se enseña es bueno, ¿verdad? Hay que escuchar con discernimiento, pero, o sea, a lo que voy es que a veces ponemos l- la forma de pensar de nuestro grupo o nuestra iglesia aquí y ponemos la Biblia aquí abajo. ¿Me explico? Y no debe de ser así, ¿verdad? Debe ser la Biblia, siempre debe ser la autoridad máxima en todos los asuntos de la fe, ¿verdad? Pero bueno, dando toda la vuelta, creo que Pablo y Bernabé nos enseñan también algo de la estrategia misionera que hay que investigar cómo se aplica eso en cada lugar. Ok, mis queridos amigos, yo creo que para hoy sería todo. Acuérdense que en este curso también estamos practicando las 4C. Captar es la intro. Hoy mi intro era simplemente la cronología de la vida de Pablo. Contar ya es la historia bíblica. Lo, lo- la cosa con este curso que estamos haciendo, el contar, realmente lo estamos haciendo antes de la clase, ¿verdad? Ustedes leen la historia antes, ustedes estudian el video antes. Y el paso 3, considerar, es lo que hacemos cuando estamos ya reunidos. Eh, Paso 3, considerar, son preguntas que nos ayudan en aprender bien la historia para poder repasarla y meditar en ella de una manera precisa e interesante para poder compartir a otros, ¿verdad? Ok. Bien, amigos, voy a poner la tarea aquí en la pantalla. Esto la puedo compartir ahora mismo en el grupo de WhatsApp, pero en pocas palabras, ver el próximo video y hacer la siguiente lectura que va a ser Hechos 15, 12 al 39. Hechos 15, 12 al 39. Y miércoles vamos a hablar del proyecto final. ¿Ok? Muy bien, amigos, excelentes aportes. Hoy estaban muy activos en el chat hoy. Y sí, para mí fue interesante. Ok, pues concluyamos con una oración, amigos. Oremos. Ah, Padre, ¿qué más podemos decir? Gloria a tu nombre, porque hemos sido destinados para la vida eterna. Primero pusiste por luz en nuestras vidas a Cristo y ahora nosotros tenemos el privilegio de ser tu luz, de ser una luz como tus representantes, empezando en nuestros hogares y después en las calles de nuestros barrios y después en todos lados, Señor. La realidad es que con los medios de comunicación, con las bendiciones de tener tecnología con la cual podemos comunicar en un instante con gente de todo el mundo, Señor, que seamos una luz
en cada rincón de este planeta. Señor, que hablemos valientemente de ti, de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo, aun sabiendo que a veces vamos a sufrir por tu nombre, pero cuando eso nos toca, cuando nos toca una reacción mezclada, que algunos aceptan, otros rechazan, que nos alegremos, que celebremos, porque es un privilegio sufrir por tu nombre. En nombre de Jesucristo, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Que Dios los cuide, que los bendiga y que pasen linda noche. Gracias, pastor. Feliz noche. Amén. Dios Bendiciones. bendiga. Bendiciones, Igualmente, hermanos, igualmente. hermanas, pastor, buenas noches, que descansen todos. Buenas noches, pastor, gracias. Muy Gracias, buena Manuel. enseñanza. Bendiciones, Aurea. Amén. Bendiciones, Diana. Chao, chao.